De hecho, yo nunca supe lo que quería hacer hasta muy tarde. No funcione la presentación y tener que darla sin las diapositivas. Bueno, yo los pongo sabiendo que la mitad de las veces es posible que no funcionen. Y ya me las... Bienvenidos a Master Hands, el podcast. Soy el Dr. Saucillo, médico estético, y estoy aquí para llevarte a un viaje único donde conocerás a los protagonistas detrás de la medicina estética. En cada episodio descubriremos cómo estos médicos se han convertido en profesionales dedicados a transformar la vida de sus pacientes. Exploramos sus historias personales, sus desafíos, triunfos y cómo su pasión por la estética ha renovado y fortalecido a quienes han atendido. Este es un espacio para inspirarse y aprender de los mejores en el campo. Comenzamos. Muy bien, pues vamos a empezar, mi querida Sofía. Me encanta poder estar aquí el día de hoy contigo porque, bueno, para los que no te conocen, ahorita nos vas a platicar quién eres, qué haces, qué te gusta hacer, cuál es tu pasión. Pero, bueno, yo me gusta platicar siempre de cada uno de los invitados al podcast, que, pues, conocer un poco más allá de lo que hacemos en la profesión y, sobre todo, mi profunda admiración a todo lo que tú realizas, porque es increíble, es fascinante, y además he tenido la oportunidad de leer muchas de las cosas que tú realizas, tanto la medicina estética, y estuve leyendo un poquito de lo que no tiene que ver con la medicina estética. ¿Dónde naces? ¿De dónde eres? Cuéntame. A ver, yo nací en Francia. Mira, o sea que wow. soy española, pero nací en Francia. Ajá. Estuve muy poquito allá. Después viví en Inglaterra también, de pequeña, y después ya volví a España. ¿Y por qué tantos lugares o qué fue lo que sucedió? Pues lo de nacer en Francia es una anécdota muy graciosa. Nací en Francia porque mi padre, cuando yo nací, esto se va a delatar que hace mucho que nací, porque cuando yo nací no había ecografía. Es algo de lo que podemos hablar más adelante porque nos apasiona a las dos, pero no había ecografía. Entonces no se sabía si yo era niño o niña. Bien. Entonces mi padre decía que si yo era niño, él no quería que yo hiciera el servicio militar o no estuviera obligada a hacer el servicio militar, que no había en Francia en ese momento. Entonces decidió que yo naciera en Francia. Entonces mi madre pasó el embarazo en España. Cuando llegó el momento del parto, se fue hacia el norte a Fuenterrabía, y cuando llegó el momento de nacer cruzó la frontera y nací en Francia. Pero estuve un cuartito de hora, lo justo que me dieron el alta y volví a España. Y vámonos, ¿sí? ¿Y tu papá a qué se dedicaba? Mi padre, negocios. Ok. Mi padre a la bolsa y a negocios. Bien, perfecto. Y a ver, cuando eras niña, cuando Sofía estaba pequeñita, ¿tuviste un tiempo tú de como hija única o eres la segunda? Estuve de hija única 3 años. 3 años. Luego nació mi hermana y me quitó el trono. Ajá. Y ¿Cuántos se llevan de diferencia? Esos 3 años. 3 añitos, nada más. 3 añitos. Pero luego mi hermana es mi compañera del alma. Ok. Nos peleamos muchísimo, sobre todo de pequeñas, acabamos siempre tiradas del pelo. Suelta tú, no, tú primero. Y así pasábamos el día. Claro. Pero luego somos uña y carne. Estamos Bien. muy unidas. Pues ese vínculo, ¿no? Yo creo que con los hermanos es muy lindo, y es una complicidad totalmente diferente a lo que normalmente podrías tener con una amistad. Hay amigos que se convierten en hermanos, pero definitivamente con la hermana o el hermano es como muy diferente a que normalmente tendrías en una amistad, ¿no? Es un vínculo muy especial y único. Es de esas personas que no tienes que hablar. Claro. Que surge con ciertas amistades, es verdad, pero con una hermana es que no hay que hablar nada y lo sabe todo. Ya está implícito, ¿no? Hasta te conoce el gesto, te conoce absolutamente todo. Sí. Bien. Oye, ahí esta mosca, ¿cómo está? ¿Quiere salir también? Sí. Tiene afán de protagonismo. Exactamente. Bien, y cuéntame, ¿qué hacía Sofía cuando era niña? ¿Qué le gustaba? ¿Cuál era como sus intereses? ¿Qué le despertaba esa curiosidad? Porque sé, y ahorita vamos a platicar un poco de eso, que te gusta muchas cosas que no tienen que ver con la medicina, pero realmente tienes como esa alma investigadora. Sí, a mí me gustan muchas cosas. Eso es verdad que me interesan muchos campos diferentes. De hecho, yo nunca supe lo que quería hacer hasta muy tarde. No sabía que quería hacer medicina hasta muy tarde. Yo quise hacer arqueología. Quise ser ciencias del mar, me encanta el mar y quería hacer ciencias del mar. Quería ser astróloga. ¿De todo? Quería hacer astrofísica, quería hacer de todo. Y de pequeña, si me dices lo que más me gustaba hacer, era disfrazarme. ¡Wow! Me pasaba el día disfrazada. Me disfrazaba... el médico me disfrazaba de Robin Hood, me disfrazaba de lo que fuera. Lo que fuera. ¿Y te creabas tus historias? ¿Hacías alguna historia o era nada más disfrazarte? No, me disfrazaba y luego jugábamos o con mi hermana o con un grupo de
de amigos a lo que fuera, los piratas, todo era aventuras. Bien. O sea, es verdad que no me gustaba ser la princesa. A mí me ¿Nunca te ha gusta- gustado ser la princesa? No me gustaba ser la princesa, no. A mí Ya me como gustaba estaban, pasa de moda eso, ¿no? Sí, ya no. Yo no quería ser la princesa, quería ser Robin Hood. ¿Y tienes esa alma de Robin Hood? ¿Te gusta hacer cosas por los demás? Sí, ¿Sí? sí, me parece. Y creo que eso es algo que todos tenemos al fin y al cabo. O sea, cuando realmente te sientes realizado es cuando haces algo por los demás. Definitivamente. Y cuando más esa vida te obsequia cosas, ¿no? Sí, Es algo muy bonito porque te da la oportunidad de, en nuestro caso, y todos los colegas que nos están viendo en la medicina estética, pues a veces llegan a pensar las personas que es algo muy superficial, superfluo, sin un fondo. No. ¿Tú qué piensas de eso? que todo lo contrario. ¿Verdad? Lo hablábamos antes en el desayuno, ¿verdad? Ujú. Que creo que somos los médicos, unos médicos muy especiales, porque somos los médicos que escuchamos. Ajá. Hasta ahora, bueno, quizá el psiquiatra también escucha, pero... Tiene que. ¡Qué remedio! Pero somos unos médicos, y lo noté mucho, por ejemplo, después de la pandemia, después de que estuvimos encerrados. Sí. Si yo tengo un tiempo estipulado, por ejemplo, para hacer una toxina, que en la toxina puedes tardar, me lo contabilizó una vez un paciente, 8 minutos en pinchar toxina, pero mi tiempo para ese paciente es media hora por lo menos. ¿Por qué? Porque me gusta hablar con el paciente, saber de sus inquietudes, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, porque es la manera en que voy a poner la toxina. Tengo que adaptarme a sus inquietudes y a sus necesidades. Entonces tienes que escuchar. Y después de la pandemia, mi media hora de Botox se me iba a 40 y a 50 minutos. La gente salía con unas ganas de hablar y de contar, porque habían pasado temporadas muy duras, muy difíciles, muy aisladas, y necesitaban hablar. Entonces somos un médico que no solamente pincha, no solamente trata el exterior, sino que también cuidamos el interior. O sea, para mejorar realmente el aspecto de una persona necesitas también cuidar la parte de dentro. El tratamiento emocional, ¿no? El tratamiento de escuchar y que también nos sirva terapia para nosotros, ¿eh? Sí. O sea, el escuchar y decir, bueno, aquí hay una situación fuerte para esta persona y yo me estoy quejando por otra, Eso sin nos una ayuda. fuerza, ningún fundamento real. Eso nos ayuda mucho. Ayuda mucho, definitivamente. Y mencionaste esto de la pandemia. Creo que sí ha sido un parteaguas, creo, en la vida misma. España la pasó fuerte, ¿no? Sí, en España estuvimos encerrados mucho tiempo y un encierro muy severo. O sea, no se podía salir de casa. Nosotros que vivíamos en un condominio con un jardín grande, tiene un campo de fútbol y una piscina, o sea, grande, no nos permitían bajar a los niños. Los niños estaban encerrados en casa sin poder salir ni siquiera. Un patio enorme. Habíamos establecido hasta turnos de qué familias bajaban por qué horas para poder bajar sin contactar. Nos lo cerraron también, o sea, sin sentido, porque ¿qué sentido había de que a la estar al aire libre? No había, ¿no? Yo creo que había más miedo que sentido. Claro, entonces la gente estuvo muy encerrada. Y con niños pequeños. Yo tengo un niño hiperactivo. ¿Tú sabes lo que es tener un niño hiperactivo? Que literalmente, y tengo fotos, se sube por las paredes. Mi hijo se hacía el pasillo de casa por la pared, se subía así y se hacía el pasillo de casa por la pared. Sofía, yo me muero de miedo si me veo un niño ahí que se Luego te enseño la foto. Es más, la vamos a poner ahí si nos lo permites para que lo vean que sí es cierto, ¿no? Sí, mi hijo se sube por las paredes, literal. Oye, Sofía, y tú hablas de hiperactividad, pero si eres igual. Sí, no, de ahí salió el niño, claro. Sí, claro. Sí, Y sí, tienes soy muy capaz a de tu hijo y Tengo dos niños. Dos niños. Sí. Hombrecitos. Hombrecitos, ya Bien, grandes. Ya. ¿Qué edad tienen? Ahora tienen 16 y 13 años. Bueno, adolescencia. Total. ¿Y qué tal? ¿Qué es más fácil, la infancia o la adolescencia? Yo creo que es más fácil la infancia. La infancia la control. Porque lo que da miedo de la infancia, sobre todo cuando son bebés, es el niño llora y no sé por qué, y tiene un cólico y no sé cómo. Pero bueno, quieras que no, al ser médico más o menos eso lo gestionas. Claro. La adolescencia es otra cabeza. Tengo un amigo que... Me cambiaron a mi hijo. Sí, claro. ¿Qué pasó? Un día era un niño que venía, mamá, te quiero, y te daba un abrazo, y ahora solamente hace así y dice, mamá, eres una pesada. Y además intenta racionar con él y no se puede. No hay negociación y diálogo, me imagino. No. Hombre, he de decir que es verdad que mis hijos son muy buenos y que tienen ese momento de mamá no seas pesada y mamá quita y yo sé más y yo lo sé todo. Claro. Pero luego es verdad que son buenos, gracias a Dios. Qué bueno, eso es importante, pero eso tiene que ver mucho también con papás, con los papás, Sí. con cómo lo sobrellevan.
la confianza que te puedan dar o no, porque a veces también hay tiranías en lugar de una Sí. educación como debe ser. ¿Cómo se llaman? Eso es importante. Se llaman Jaime, el mayor, y Luis. Luis, Jaime y Luis. Bien. Pero eso que has dicho es importante. El otro día estábamos haciendo, estoy intentando que aprendan francés porque los idiomas son importantes. Bien. Y entonces lo que hacemos es en la mesa, tenemos un juego con unas cartas que tú agarras una carta y la carta te dice un tema sobre el que hablar durante 2 minutos en francés. Lo que pasa es que a veces se saltan y se emocionan y saltan al español, pero Claro. en francés. Y entonces decía, ¿qué le agradeces a tu madre? Y dije, uy, qué interesante este tema. Y entonces dijo, lo que él dijo es que confía en mí. Digo, ay, qué bien que tu hijo adolescente Wow. considere que confías en él, porque es verdad que para una madre es muy difícil darle esa libertad y quedarte a mirar desde la barrera, como al torero, a ver cómo lidia el toro desde la barrera sin Que poder... se lo va a coger el toro, ¿no? Entonces, Perdón por la palabrota para acá, para Latinoamérica, pero es como que está en el precipicio, sabes que se va a caer, pero Claro. no puedes ser ajeno. Entonces, eso lo aprendí de mi madre. Y mi madre siempre decía, no, yo tengo que ser mamá red. No puedo ser la mamá que te hace hacer todo y tal. Tengo que ser la mamá red que está debajo y que cuando te caigas te acoja, pueda- pero te tiene que dejar caer. Híjole, qué difícil. Y eso es lo difícil de la adolescencia, ser mamá red. Sí, pero está difícil porque, bueno, como padre yo no soy papá, pero los veo a ustedes y incluso aquí en las mismas dinámicas del Congreso están súper al pendiente de la familia, están haciendo de mamá red de alguna, Sí, de alguna sí. forma. Les admiro de sobremanera eso y la verdad es que Esta mosca esta mosca protagonista. no nos quiere dejar, pero bueno, así es esto, estamos en un lugar abierto y obviamente pues estamos teniendo esta charla y no estamos en un estudio como tal, pero estamos platicando muy a gusto. Y volviendo al tema de los hijos, te digo que yo lo veo y lo admiro mucho, cómo lo hacen ustedes, ¿no? Ahora, te dirán muchas personas, y acá en Latinoamérica todavía es así, en Europa es diferente, pero tú eres esposa, mamá, hija, hermana, o sea, eres muchos roles. ¿No Sí, te lo somos cansas? todos al final. No me canso porque cambias de rol. Igual de hacer el mismo rol ¿No te todo el aburres? rato No. Aburres es imposible. Aburres es imposible. Me hace mucha gracia cuando termino la consulta y me voy a mi casa, que me dice la chica de recepción o la enfermera, adiós doctora, que descanse. Yo miro, que descanse. Ahora voy a casa con 2 adolescentes. Ahí viene el trabajo fuerte. Ahora viene lo fuerte. Yo después de tener a mi segundo hijo, que tenía un recién nacido más otro niño de 3 años, y después de la baja maternal, yo llegué a trabajar, dije, no me lo creo. Me dicen, ay doctora, no está... Digo, estoy feliz de volver, estoy harta de pensar en mililitros de leche, en horarios de mis siestas, en tal, voy a hablar una conversación adulta. Sí. Estoy feliz. Quiero hablar con un adulto. Quiero hablar con un adulto. ¿Y cuánto se llevan Jaime y Luis de tiempo? Se llevan 3 años. Ay, Pues igual. justo como Jimena y tú. Sí. Jimena se llama, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ¿verdad? Mira Te qué sorprendí. deberes, hiciste bien. Estaba viendo, ustedes son como parte del royalty de la literatura, como cierto arte, ciertas cosas que hacen ustedes como familia. Tu mamá, una mujer muy interesante, Ah, es muy bastante. bella y señora, si nos ve, muy joven. Sí, muy jovencísima. Cuéntame de ella porque sé que tienes ahí cierto contacto con Uruguay. Uruguay está conectado a ti, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Tenemos una profunda conexión con el Uruguay porque es la patria de mi madre, de mis tíos. Mi madre y mis tíos, como vivieron su adolescencia y su infancia ya en Europa y parte en Rusia, es verdad que ya se quedaron en España, pero tenemos una conexión muy potente con el Uruguay, que es donde está mi otra parte de la familia, mis otros tíos, mis Bien. abuelos viven allá y bueno, siempre que tenemos un chat familiar Uruguay-España y estamos todos en contacto unos con otros, ellos vienen para España, nosotros vamos también hacia ¿Se frecuentan? el Uruguay. Sí. Ay, qué bien. Sí, mucho, mucho. Tengo ahora mis primos que vienen ahora en junio y se vienen a casa. O sea, tenemos una conexión muy, muy cercana con Y el bello Uruguay. país, ¿no? Uruguay. Es Pequeñito, pero bello. fascinante. Es pequeñito, pero muy completo. Tiene de todo. De todo. Tiene el mar, tiene la montaña, tiene las dunas, es precioso. Y la gente es tan agradable, tan cercana. Bueno, ya lo viste. Ya Claro. tenemos aquí unos médicos uruguayos también. ¿Sabes? Y tienen como este humor muy particular. sí. A mí me encanta el humor negro, la verdad, Sí. me fascina. Y algunos de ellos tienen ese humor negro
Bueno, me puedo morir de la risa. Mueres de la risa. Sí, claro. Y eso me recuerda mucho, mi abuelo tenía mucho ese humor, y es un humor de esos que después que ha hablado dices, ¿qué ha dicho? ¿Perdón? ¿Qué tal decir? Este señor tan serio ha dicho esto de verdad. Es socialmente aceptable esto. Te partes de risa. Pero es ese humor, y además que lo dice con toda seriedad. Claro. O sea, está muy serio, está muy tal, y te suelta, que miras y dices, ¿lo ha dicho de verdad? Y es Que uno genial. no sé si te atreves o no, uno no se atreve Sí. a veces, ¿no? Pero es genial. Y muy inteligente, es un humor muy inteligente, muy Muy ingenioso. particular. Oye, y tu mamá, bueno, estábamos hablando desde Uruguay, etcétera, pero tu mamá es escritora. Sí. ¿Es nada más escritora o qué más hace? ¿Qué hizo ella? Bueno, ella empezó a escribir muy joven. Empezó a escribir muy joven, pero guardaba los libros en un cajón. Ok. Dijeron, no, esto no lo van a publicar nunca. Luego nacimos nosotras y empezó a escribir cuentos para niños. Ujú. Y luego ya mi mamá y mi papá se divorciaron y nos fuimos a vivir a Londres, y allí empezó ya a escribir más temas para adultos. Al principio ensayos. Ok. Ensayos un poco pues, de tema social o Hubo un libro muy gracioso que era sobre a quién invitarías a cenar. Si tú pudieras montar una cena con cualquier personaje de la historia, ¿a quién invitarías a cenar? 3 personajes de la historia. ¿A quién invitarías? Wow. Pues eso Qué es un buena ejercicio pregunta. muy divertido. Yo invitaría, sí tengo así como 3, ¿eh? Toda licencia. Hernán Cortés, por ejemplo, me gustaría Ah, sí. es platicar, a ver qué sucedió, Exacto. qué realmente sucedió. Tal vez alguien de la civilización como azteca, este tipo de Sí. cosas. Y bueno, en la utopía, que yo no pienso que sea una utopía, yo sí creo que hay otras civilizaciones, algún extraterrestre o algo, ¿no? Como esos Sí. 3. Ah, qué bueno, mira. Qué raro, Eso ¿no? es muy Pero, bueno. y siento que estarían conectados esos 3. Bueno, posiblemente, De porque también alguna se habla de que los extraterrestres en algún momento pirámides. contactaron con, con Exacto. ¿Y aztecas tú a quién invitarías? y demás. Uy, yo he ido cambiando tanto a lo Me largo imagino. de la vida de quién invitaría. Pero Ahora, hoy por hoy, ¿a quién invitaría? Pues mira, invitaría a Jesucristo, wow, sí. que claro, porque la montó gorda, ¿no? Pues para ver Todo. todo, por eso. Invitaría a Jesucristo por una parte, la parte más espiritual. Luego, por la parte histórica, ahora mismo invitaría a Octavio, el emperador Augusto, el que dio todo un cambio radical del Imperio Romano desde la República y inició el imperialismo, Por supuesto. porque esa por la parte histórica. Y luego ya por la parte un poco más... ¿Farandulero, podemos decir? Sí, Bien. quizá, pero no, bueno, farandulero no, la verdad es que es más por la parte del arte, Venga. porque sí que invitaría a algún pintor. Algún pintor. Y claro, siendo español invitaría a Velázquez, Por supuesto. porque considero que es una persona que vivió muchas cosas, desde Carlos V, Felipe... Como muchos cambios en un corto tiempo, vamos a ponerlo así, ¿no? Es que es muy interesante y seguramente sí cambian. Es un ejercicio muy bonito Precioso. Es muy bonito. Y luego, bueno, hizo estas obras tu madre, ¿y qué vino después? Y entonces, pues después, bueno, ya empezó a ser conocida en la literatura. Mi madre siempre, es muy gracioso porque en mi familia siempre ha sido muy importante la narración de historias, el contar historias. Siempre nos hemos reunido después de cenar para leer juntos, mi abuelo aprendió griego clásico para leer la Ilíada. ¡Wow! Entonces, y nos leía la Ilíada y nos la explicaba y dice, no, es que aquí la traducción no es exacta, porque lo que dice en el griego antiguo es que entonces te quedabas fascinada con... Qué bonito, ¿no? Es como que algo que te está descubriendo y que pocas personas lo saben hacer. Sí, exacto. Ok. Entonces, esa parte era fascinante, porque Entonces, toda la narración de historias ha sido el background un poco de nuestra familia. Y mi madre quedó un poco con eso, con esa idea de contar historias. Lo que pasa es que también, como ella era la mayor, siempre le tocaba hacer deberes cuando estaban contando historias a mis tías. Entonces Claro. se quedaba sin saberlas. Entonces ella ideaba sus propias historias y empezó a contar historias y a contar cuentos. Quedarse lo suyo. Que era lo suyo.
Y entonces, pues la literatura siempre ha sido una parte muy importante de cara a mi madre. Y ella, su objetivo, dice, a mí me gustaría siempre llegar a tener algún punto importante en la literatura, y ella en su momento lo marcaba, por decir, tener alguna frase en la Enciclopedia Británica. Okay. Porque nosotros es verdad que tenemos un antecesor uruguayo en la Enciclopedia Británica, que era Posadas, y ella quería, yo también quiero mi línea en la Enciclopedia Británica. Ahora está en Wikipedia, que es la versión actual de la Enciclopedia Británica. Y peligrosa también, porque es un mundo de mucha desinformación, esas plataformas. Sí, por desgracia. Bueno, a mí me han inventado cosas ahí en Wikipedia. Fíjate. Que no son verdad. Y a mucha gente, ¿no? Las fechas de nacimiento, tú lo puedes editar, entonces... Sí, no, puedes poner lo que quieras, es verdad, claro, de una persona. Entonces eso tiene su peligro, pero bueno, ahí tiene sus... Sí, bueno, pero es una herramienta, ¿no? De alguna u otra forma. Y veo que tú también, porque también me puse a hacer mi tarea, eres coautora con tu mamá. Sí, nosotros empezamos a escribir para un diario, una columna que se llama El diario de un hipocondriaco. Entonces, la historia es un hipocondriaco que ya tiene harto a su médico de cabecera, y su médico de cabecera ha dicho, mira, no vengas más a consulta, mándame emails. Okay. Entonces, el hipocondriaco le escribe los emails a su médico de cabecera con locuras. Okay. Con locuras, o sea. Entonces eso al final se recopiló en un libro que se llama La hernia de Viriato, porque viene por una historia que yo tuve en un hospital de un paciente que vino y me decía, no, es que me duele la hernia de Viriato. Y digo, ¿qué hernia de Viriato? Y era la hernia de hiato. Tengo hernia de Viriato. Oye, está buenísimo porque yo me metí y compré el libro. Ah, mira. Sí, y me lo voy a leer, obviamente, pero estuve leyendo y decía, Viriato, decía, la hernia, yo no conozco ninguna hernia de esas. No, claro. Pero claro, sí, claro, viene, te despisté, claro. Tienes esa capacidad y vaya, hemos cruzado palabra unas 3 veces yo creo, y me he dado cuenta que tienes esa capacidad de captar esas cosas importantes que a veces la gente no lo toma en cuenta. Sí, como eso de la hernia de Viriato, porque se vino y forma parte del nombre del libro tal cual. Claro. Y está muy pegajoso además, o sea, el nombre te llama. Ah, esa es la idea. Mira, muchas gracias, porque me alegro mucho que lo veas así. Claro que sí, por supuesto, y es algo muy bonito, es un talento, también, bueno, ver las cosas pequeñas. Eso es algo que fue parte también de lo que me gusta de la medicina. En casa somos fans de Sherlock Holmes. Ok. Y Sherlock Holmes, como sabes, vino de un médico, claro, que puso su consulta y no entraba nadie. Y él se basó en su personaje, Arthur Conan Doyle se basó en su personaje de Sherlock Holmes en un profesor suyo que precisamente lo que hacía era eso, es decir, cuando llega un paciente, no te basta, y eso nos viene muy bien a todos los médicos, no te basta con lo que te está diciendo tal, tienes que mirar todo, cómo viste, cómo se mueve, cómo actúa, cómo tal, para sacar las conclusiones. Y eso era... Luego eso creó un personaje que era Sherlock Holmes, claro, pero los médicos tenemos que hacer un poco eso. Cuando viene un paciente, tienes que estar mirándolo todo. No solamente no vengo por labios y le miras solo los labios, tienes que mirar toda su fisionomía, cómo se mueven esos labios. ¿Sabes? También preguntar sobre su vida, a qué se dedica, qué es lo que hace. ¿Qué relevancia tienen los labios para esa persona en su vida? Entonces claro, tenemos que mirarlo absolutamente todo y tenemos que fijarnos mucho en esos pequeños los pequeños detalles, porque esos son lo que hacen la diferencia. Y cosas yo creo que platicamos muchas veces en los foros que nos podamos parar, es sí ver al paciente de forma integral, conocer todo lo que hay alrededor en el contexto en el que está esta persona, porque si no pasa y caemos siempre en estas situaciones muy incómodas, porque hay estilos de trabajar también en la medicina estética. Sí. Tu estilo y el mío son muy parecidos. Sí. ¿Sí? Somos muy sistemáticos, estamos un poquito malitos de la cabeza, somos raros. Sí. Mucha gente nos podrá decir que somos raros, lo cual me encanta ser raro. Es lo que te iba a decir, es bueno. Es bueno. Ser raro no significa otra cosa que te sales de la norma. Claro. Que eres especial, al final. Y eso es bueno. Y eso que dices de palito de la cabeza es lo que te da la creatividad. Yo tengo a mi auxiliar, que es muy graciosa, que cuando ya estamos en momentos distendidos me dice, doctora, de verdad me vuelve loca. Me vuelve completamente loca. Ahí pasa que tú quieres seguir
Pero la gente ya llegó a su límite. Sí. Y tú no, es que, porque lo ves, entonces es una idea que te llena de ilusión y quieres desarrollarla y quieres tal, entonces, y el otro está cansado y digo, pero no ves esto, espera. ¿Y sabes cómo se llama eso? Ah, no. Pasión. Ah, claro. ¿Sí? Es una pasión. Una pasión no te cansa, una pasión no te hace sentir mal, una pasión no te... la pasión en todos los contextos y sentidos siento que es crear algo, sí, Sí. vivirlo, pero sobre todo algo que te caracteriza mucho, Sofía, es el compartir. No pierdas la oportunidad de aprender de expertos, compartir experiencias y crecer juntos a otros apasionados por transformar vidas. Únete a nosotros y conviértete en un verdadero Master Hands. Para más información sobre nuestras rotaciones y talleres, visita nuestras redes o contáctanos directamente. Estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas profesionales. Ah, es ¿Sí? fascinante. Eso es lo más bonito. Me gustaría que me platicaras un poco, porque estuve leyendo algunas cosas que sobre ti, o algunas entrevistas que te han hecho, y es el tema de la fe. Ah, sí. ¿Sí? El tema de la fe es algo muy lindo y bueno, crean en el Dios que quieran o en el Sí, sí. ente que quieran, pero la fe sí es importante. La fe es muy importante. Y te lo digo porque es verdad que yo vengo de una familia católica, mi mamá es católica. Tuve una época adolescente también muy católica, de ir a peregrinar y estar en grupos, pero hubo un momento en que perdí la fe. Empiezas a esa cabeza racional que empieza a decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto es así de verdad? Y entonces yo iba a misa y cada vez rezaba menos parte del credo. Esto no lo creo, y esto tampoco lo creo, y esto tampoco lo creo. Y fui echando para atrás en el credo. Y entonces en un momento dado me vino un... Bueno, yo estaba justo en el momento en que me había divorciado. Ok. Entonces estaba pasando una etapa muy, muy mala, mis niños eran pequeños, aquello era muy difícil. Y entonces me vino un amigo mío y me dijo, no, es que nos vamos a ir a Medjugorje, que es un sitio que se peregrina en Europa, que está en Croacia, Ok. donde se apareció la Virgen recientemente, hace relativamente poco. Y entonces dijo, no, vamos a ir a Medjugorje. De Medjugorje, no me voy a ningún lado. Que sí, tienes que venir. Digo que no quiero ir. Además, mira, tengo un congreso, tengo pacientes, va a ser el Día de la Madre que coincide con el momento en que estamos ahí. No me voy a Medjugorje. Hay muchas cosas antes, ¿no? Exacto, muchas cosas antes. Y empeñó y tal. Entonces le dije, ¿por qué quieres que vaya? Y entonces él, que estaba en unas escaleras así en lo alto, y yo miraba para arriba, y me dice, porque la Virgen te está invitando. Y no sé qué me pasó, que te digo que yo en ese momento no creía, no sé qué me pasó, que fui incapaz de decir no. Me pareció feo. Si te invita la Virgen, me pareció feo. Sí, es como Claro. esa cena con Cristo y que digas, no tengo tiempo, Perdona, no voy a llegar. Exacto, perdona, disculpa, que no... Claro. Y entonces me quedé sin recursos y me dijo, entonces él aprovechó mi Se silencio. desarmó. Claro, él aprovechó mi silencio y me dijo, te lo pago yo, luego me lo pagas. Y salió corriendo y me apuntó para que yo no me arrepintiera. Y fue esa peregrinación. Y en esa peregrinación al principio yo estaba furiosa. Esto está lejísimos, hemos tardado no sé cuánto tiempo. He ido a una misa que ha tardado horas. Yo cuando me levanté y me quería ir, el suelo estaba lleno de gente y no podía salir, entonces me tuve que... Estaba furiosa. No te imagino así. Bueno, mi furioso suele ser bastante... Pero estaba diciendo, yo me quiero ir. Además le dije, mira... Más que furiosa, vamos a... como quejándote constantemente. Sí. Dice, mira, ¿sabes qué? Me dijeron, venga, vamos todos a cenar. Digo, yo no voy a cenar, me voy a la cama, no quiero saber nada de nadie. Me voy a la cama y mañana me voy a hacer turismo por Mostar, que es la ciudad más próxima. Entonces me fui a la cama, al día siguiente llegamos y dice, bueno, pues vamos a contar la historia de Medjugorje. A mí me gusta mucho la historia, digo, pues voy a escuchar la historia. Bien. Y al terminar la historia nos la contaban paseando por el pueblo, al terminar la historia nos encontrábamos en la montaña de las apariciones y ahí empezaban a rezar un rosario y me pareció de mala educación darme la vuelta a irme. Claro. Entonces dije, bueno, pues les acompaño y en cuanto termine me voy. Entonces empezamos a rezar el rosario y entonces al terminar el rosario, de repente toda esa ira, toda esa angustia, todo ese tal, se fue. Claro. Estaba yo en la cima de la montaña y se fue. De repente una paz, una tranquilidad, un sosiego que no sabía de dónde venía. Es uno de los regalos más grandes tener tranquilidad y paz. Es brutal, pero claro, te das cuenta que hay cosas que la razón no alcanza.
Claro. Y esa paz no era racional, porque lo racional hubiera sido todo lo contrario, no era tal, y fue un regalo, como bien dices, fue un regalo que vino rezando a la Virgen, con lo cual recuperé la fe y esa paz que yo pensaba, cuando vuelva a Madrid esto se va enseguida. Claro. No, creció y creció y creció. La fe, yo la veo en las personas. O sea, algunos, es como el volumen, ¿no? Sí. Algunos la tienen demasiado alta que molesta y algunos tan baja que da miedo. Sí. Entonces, pues yo está bien. trato de regularme un poco. Sí, Porque pues tampoco soy un fanático, pero tampoco soy un ateo, ¿no? sí. Te voy a platicar algo bien bonito que me pasó una vez, y perdón que me esté robando un poco de tu Ay, tiempo no, de hoy, me encanta. pero tiene que ver algo con lo que platicaste tú. Y es una vez, yo iba regresando de un viaje y estaba con mi pareja, con Pedro, y me dice, ¿vamos a desayunar? Y le digo, claro que sí. Me acuerdo perfectamente que llegamos a unos tacos de cerdo, ¿ok? Deliciosos, por supuesto. Llegamos y nos bajamos, nos sentamos y veo una persona a lo lejos, una persona que estaba en la calle, con el pelo hasta aquí, con su barba y con una mirada muy especial. Pero muy, muy especial. Desde que yo lo vi, fue como que sentí algo, ¿no? Y no que me gustara, ¿eh? O sea, Sí, no. sino que lo veía y era como mucha paz, me transmitía mucha paz. Cuando uno prejuzga mucho, ¿no? Y se acercó y Pedro creo que dijo en ese momento, va a pedir algo de dinero, ¿no? Y cuando se acerca me dice, ¿me puedes dar algo de comer? Me dan ganas de llorar, te voy a decir por qué. Me toca mucho eso, la necesidad, alguien que tiene hambre, el hambre no debería existir Sí. en el mundo, ¿no? De entrada. No hay razones, es verdad que no. Deberíamos de ser más conscientes con lo que consumimos y no tirar, ¿no? Cuando le digo, claro que sí, te voy a pedir algo de comer, se lo come y me da la mano al final, dame tu mano, me da la mano y siento así como algo, mira, me puse chinito así otra vez. Y en ese momento, en automático empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, desconsolado, desconsolado, desconsolado. Cuando me agarro una servilleta para secarme los ojos, volteo y ya no estaba. Y dice uno, a veces uno piensa que tiene que estar en un templo o en una iglesia o algo, pero esas cosas suceden en todos lados. En todos lados. O sea, me marcó mucho, ¿sí? Me marcó mucho. Y desde ahí me propuse hacer todo que tenga un propósito. Qué bueno. Así descansar. Tiene que tener un propósito. Sí. Te lo cuento porque se prestó esta charla y fue impresionante. Y cuando me acerqué con Pedro, le dije, pasó esto. Y me dice, ¿y quién crees que era? Y le digo, Cristo. Era Cristo. Le digo. Es que es verdad Sí, que me está estaba en el poniendo otro. una prueba, o tal vez le parecía interesante y me quería conocer un poco más. Me quería dar la mano. Sí, yo creo, ¿no? Pero fue algo como que marca. Y en nuestra profesión, a veces pelean la ciencia con lo que no podemos medir ni evidenciar. Es que por eso llevamos un equilibrio muy bueno de eso. Fíjate, me pasó cuando volví de Medjugorje y llego a la consulta y digo, y ahora hablar de arrugas. Claro, te has paseado por aquí arriba y ahora hablar de arrugas. Y entonces digo, bueno, pues también me fascina y me apasiona mi trabajo, vamos allá. Y me tocó una paciente que estaba conmigo desde hace mucho tiempo, había estado pasando una etapa muy difícil, y entonces llegaba y decía, había estado con un cáncer, que gracias a Dios sí que se había resuelto, pero estaba con problemas en el trabajo, que le estaban haciendo acoso. Wow. Lo estaba pasando muy mal. Entonces llegaba y me contaba, no, es que claro, ahora ya he conseguido superar el cáncer, vuelvo al trabajo y no hace más que acosarme y que están queriendo que salga, que me vaya y tal. Y me estaba contando una cantidad de como tristezas. Presionándola que fuera, ok. Sí, una cantidad, claro. Y entonces en un momento dado, y no sé de dónde vino, pero sí lo sé, de repente, algo que yo nunca hubiera hecho, ni hubiera dicho, ni hubiera tal, de repente le dije, ¿rezas? Yo nunca lo hubiera dicho, pero de repente se lo dije, ¿rezas? Y me mira así y me dice, sí. Segunda parte que yo jamás hubiera dicho, ¿rezas mal?
¿Quién soy yo para decir nada de Es eso? lo que te iba a decir, Imagínate. ¿tú quién eras para...? ¿Quién soy yo para decir nada de eso? Jamás hubiera dicho Claro. eso. ¿Rezas mal en mi vida? Y dice, ¿sí? Y digo, sí, porque no estás dando gracias. Claro, imagínate, después de todas las tristezas que me había contado, ¿para qué dar gracias? Entonces digo, no, no das gracias. Y me dice, ¿cómo? Y digo, sí. Yo es una paciente que conocí hace mucho tiempo, sé que siempre viene con su madre la adora. Por donde pisa su madre, le digo, tienes una madre que te adora, has superado el cáncer, tienes salud, puedes estar aquí. La vida nunca es 100% maravillosa. No. Pero tú tienes muchas cosas por las que dar gracias. Y entonces ella empezó, es verdad, porque además puedo dar gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y cuando terminó, dije, bueno, pues ya está. Ahora yo les doy un espejo y les digo, ¿qué te gustaría? Entonces le di el espejo y dije, ¿qué te gustaría? Se mira al espejo y dice, sí, ya estoy mucho más guapa. Solo ¿Cómo porque cambia? dio gracias. Claro. Entonces, esa parte de la belleza que nosotros tratamos, hay una parte física que evidentemente tratamos con las inyecciones, pero hay una parte espiritual que tratamos con la palabra. Y entonces me di cuenta, digo, ya sé por qué estoy aquí. Le encontraste el propósito. Claro, porque no solamente estoy para pinchar y poner a la gente guapa con mis inyecciones, también por la cercanía, por la empatía, por acoger a una persona que puede estar con un sufrimiento, también les ponemos guapos. Claro. Y eso es en lo que cambia cuando tenemos un propósito. Cuando existe un propósito real, porque un objetivo es ganar dinero, ¿ok? Realizarte profesionalmente. El propósito es cómo transformas y cómo impactas en la vida de las personas. Exacto. Nosotros somos un instrumentito nada más, porque desarrollamos una habilidad. Y ya. Sí, tenemos... ¿Ponemos igual las cosas? No, no las ponemos igual. No. Pero ese es el propósito de esto, ¿no? Qué bonito toda esta parte de cómo lo podemos encauzar. Creo que eso es importante. Y hay algo que te admiro todavía más, y es a la Sofía docente. Ay, me fascina, pero como a ti. Sí, claro, mucho. Yo aprendo mucho de ti. Es que te sigo en redes y aprendo mucho de Yo ti. también. Es un fenómeno. Es un crack. Le intentamos, le echamos muchas ganas, eso sí. Y pasión. Y pasión, eso no puede faltar. ¿Cómo surge o cómo llega? Porque sé que eres médico de familia, Sí. ¿sí? De formación. De- Estudiaste en la Complutense de Madrid, Sí, señor. ¿sí? Ahorita vamos a llegar a la parte de la medicina estética. En tu formación como médico general, ¿hay algo que tú recuerdes que digas, me impactó mucho esto? ¿Algún caso, algo que no puedas olvidar, que no hayas olvidado? Muchas, me imagino. Te voy a contar un caso gracioso. Venga, me encanta. Tienes, por supuesto, los casos que son más serios, Sí. pero te voy a contar un caso gracioso. Pues era mi primer año en el hospital, eso se hace en el tercer año de medicina, pasas la mitad en la facultad, pero en la otra mitad ya empiezas a entrar en Las preclínicas. el ¿no? hospital, exacto, en la preclínica. Entonces yo ya acababa de llegar al hospital y entonces estaba rotando, y en este caso estaba rotando por cirugía. Ok. Entonces, ya sabemos cómo son los cirujanos. Sí. Y entonces ahí estaba yo, la recién llegada, la alumna nueva, la naïve, la tal. Entonces me dicen, mira, ve a la habitación 328 y explora una hernia inguinal. Digo, bueno, me voy a la 328 a explorar una hernia inguinal y me encuentro a uno de estos Hell Angels, conductores de la Harley Davidson, Ajá. señor enorme. Enorme, un con ropero. Barbas, así. Para el que no sepa medicina, una hernia inguinal en un hombre. Claro. Se exploran los testículos. De entrada. Nada. Y con la mano y con el estetoscopio. Exacto, con el estetoscopio. Y yo me encuentro en aquel armario con una batita de hospital abierta por detrás. Y que le quedaba pequeña, seguro. Sí, que le quedaba pequeño, le sobraba por todos, o sea, le faltaba por todos lados. Y yo, no te creo. Qué novatador. Digo, disculpe, es que vengo a explorarle la hernia. Y tú toda pequeña. Así. Sóbrese decir que en esa ocasión ya no usé el estetoscopio. Llegué y hice así y dije, ya Y me voy. vámonos. ¿Cómo son? A veces estas novatadas
Digo, eso está bien, ¿eh? A veces atacan al médico y lo... Todavía recuerdo. Pero mira, esa época, yo soy muy tímida. Ok. Muy, muy tímida. Y entonces cuando llegó esa época yo estaba muerta de miedo. Claro. Con la historia, con el paciente, el hacerle la historia clínica, no sabía ni hablarle a un solo paciente. Uh-huh. Entonces decidí meterme en un grupo de teatro para aprender, desenvolverte. para quitarme la vergüenza, aprender a... Y entonces, gracias a ese grupo de teatro, y ahora voy a ligar con tu pregunta, me dio muchas tablas y muchos recursos para mi parte docente. Porque si yo hubiera seguido con esa timidez, no hubiera conseguido dar clase o presentar delante de un auditorio, que me pasa igual, unos auditorios grandes imponen mucho. Entonces, gracias a ese momento en que yo decidí empezar a hacer teatro, y a día de hoy sigo haciendo teatro, me dio muchas tablas para mi parte docente. Interesante. Entonces me ayudó mucho a enfrentarme al público, porque claro, cuando haces teatro, te da muchas tablas, pero quieras que no, estás ante un público que no sabe de qué va tu guión. Pero cuando hablas a un médico, a un grupo de médicos, saben de qué va tu guión. Sí. Entonces, tienes que ayudar a quitarte un poco toda esa presión de me juzgan, medio tal, en el teatro. Eso es lo que me ayudó Oye, qué interesante, porque, bueno, he platicado con muchos colegas en este podcast y el 90% estamos muy ligados al arte, número uno. Claro. Otro, por ejemplo, a mí, yo hacía spots de radio para niños, ¿no? Ah, qué divertido. Entonces eso me ayuda mucho a modular la voz, Claro. Subirla, bajarla, traer como locos a la audiencia, que eso es importante. Sí, sí, sí. Y que tienes un estilo diferente y tenemos un estilo diferente. A mí honestamente ya una charla como la hacían hace 10 años ya me da una flojera impresionante. Detrás del atril, escondido. En un microfonito así. No. Me acuerdo una vez me pasó en Mónaco. A mí igual me gusta hablar, cuando doy una charla me gusta pasear, hablar. Bajas, incluso. Exacto, te he visto. Si puedo me gusta bajar, acercarme. Y en Mónaco hubo un momento en que no había micrófonos de diadema y tuve que dar una ponencia desde el atril. Ay, no. Qué mal lo pasé. Lo único que pude hacer fue llevarme el micrófono para por lo menos no estar detrás del atril, sino salir de lado. Y tener un poco de lenguaje corporal, porque lo malo del atril es que te frena todo el lenguaje corporal, y estar de lado. Pero fue la peor charla de todas. De todas, me imagino. Y la verdad es que es como estar en el Senado, en los diputados, sí. Así. Ay, no, qué flojera. Y quieras que no, cuando te encierran detrás de un atril, es mucho más difícil hacer la parte de modulación de voz, de pausas, de tal, sí, porque te sientes, exacto. Buenos días, señores diputados, vamos a hablar de... Es muy plano. Es muy plano. Hay algo que yo hago en mis ponencias y siempre digo una que otra mentira. ¿Ah? Sí, me gusta jugar con eso. ¿Ah, sí? Sí, y a veces les digo una cosa para que se relacione con la otra charla que voy a tener. Bueno. Y me han pasado cosas muy chistosas. Una vez me caí, sí, iba bajando las escaleras, ¡pap! Ay, Dios, me levanté y les dije, es que así bajo yo. Esos son tablas. Claro. El saber salir de esas situaciones, esos son tablas. ¿Y te ha pasado algo en alguna ponencia que te sientas de, así esto fue pues chusco, ¿no? Bueno, claro, cuando ya das presentaciones te pasa de todo, de salir y que no funcione la presentación y tener que darla sin las diapositivas. ¿Los videos? Sí, claro, nada. No, los videos ya, bueno, yo los pongo sabiendo que la mitad de las veces es posible que no funcionen y ya me las apañaré. Yo también, es bien triste. Señores de los congresos. Sí, por favor. Por favor, déjenos hacer nuestro trabajo bien. Los vídeos son muy buenos, son muy importantes. Muy importantes. El movimiento es importante. Otra ocasión me pasó, yo llevo muy mal los tacones. Ok. Detesto los tacones, pero claro, cuando sales a presentar me pongo tacones. En ciertos foros sí es como... Entonces me pasó en Mónaco, que en Mónaco las calles son todas de piedra, es imposible andar con tacones. Entonces yo iba con unas manoletinas bajas y mi idea era ponerme el tacón justo antes de subir a presentar. Pero bueno, me fasciné con la presentación, no sé lo que hice, que salí a presentar sin el tacón. Y me di cuenta a mitad de presentación. ¿Te viste en el monitor? Dije, ya no me vi, dije, ups. Dije, bueno, ya sigo. Mira, que se nos olvide un zapato, un tacón, pintarnos un ojo,
bajarle el brillo a la piel con algún Sí. tipo de primer, está bien. Pero no se nos pueden olvidar los calzones. Ah, Y mucho Eso más nunca. las mujeres que no salgan con colores muy claros porque a veces la luz sí, hace un efecto sí, transparencia total. total. Sí, hay Te que lo digo vigilar. porque lo he visto. Y en el caso nuestro, es verdad que yo ya decidí que yo presento con pantalones. Porque para que te enganchen el micrófono Es un show, ¿verdad? es un show. Entonces, he llegado a tener que colocarme el micrófono en el sujetador por detrás. Claro. Que te tienes que ir a ahí mismo, ¿eh? Había que colocárselo ahí mismo. O sea, Sí, no es que te puedas ir. Exacto, exacto. Entonces, al final he dicho, yo ya presento con pantalones. Porque cuando te cuelgan el micrófono, si no es del sujetador, te lo cuelgan del vestido, te estás ahogando con el propio vestido según estás intentando presentar. Y hay cajas Y pesadas. te sale una antenita por aquí detrás. Es como un ser de los marcianitos. Exacto, que pareces un marciano. Oye, ¿y la medicina estética cómo llega a ti? Porque eras médico de familia. Sí, yo era médico de familia y cuando estaba haciendo, en España terminas la carrera y haces la especialidad, en mi caso, de medicina de familia. Y cuando estaba haciendo la residencia de medicina de familia, yo hice medicina de familia porque me gustaba toda la medicina. Bien. Y no sabía qué quería hacer, entonces dije, bueno, voy a hacer medicina de familia, decido qué me gusta y después me meto en la especialidad que me guste. Porque ahí haces un poco de cirugía, un poco de cardio, un poco de neum, un poco de gastro, haces de todo. Entonces empecé a ir y cada vez que estaba en un servicio decía, esto es lo que me gusta. Claro. Cambiaba, esto es lo que me gusta. Digo, estoy igual, me gusta todo. Y en un momento dado, al terminar, justo al terminar el examen MIR y empezar la residencia, ahí te quedan unos meses en que no haces nada. Y la gente activa como nosotros no puede no hacer nada. Te vuelve loco. Te vuelves loco. Sí. Entonces busqué un trabajo trabajando con un cirujano plástico, ayudándole en consulta. Y descubrí la parte de la estética. Qué hermoso, ¿no? Ese sentimiento de algo nuevo. Claro, entonces me fascinó. Entonces es verdad que yo mientras estaba haciendo la residencia, terminaba la residencia y por las tardes me iba con el cirujano e iba aprendiendo cada vez más. Entonces cuando terminé la residencia dije, sí, es que a mí lo que me gusta es la estética. Claro. Y allí ya me fui a hacer un máster en medicina estética, me fui a Brasil a estudiar medicina estética. Luego estuve también en Italia, porque en ese momento no encontrabas formación en España salvo el máster, pero no encontrabas cursos de formación como tal en España. Entonces me fui a Brasil, me fui a Italia a aprender. Somos de esas generaciones, e independientemente de la edad que podemos llegar a tener, como curiosas y andar como nómadas aprendiendo. Uno de los grandes compromisos en la formación es acercarles y digerirles la información, no como nos costó tal vez a nosotros andar como de aquí nómada. sí, como nómada. Y eso es una de las cosas que tú haces en Mira Mascueto y en Aula Mira Mascueto también, que es un proyecto muy bonito que tienen ustedes dos, obviamente, donde forman a gente, no solamente en la parte médica, sino que los forman también en la calidez humana, en el estilo de atender a los pacientes, etcétera. Esta parte cuando tú dices, es que yo soy docente, Sí. es algo hermoso descubrirlo y sobre todo compartirlo, ¿no? Es que es lo bonito de la docencia. Realmente crecemos como médicos cuando compartimos. Claro. Si no compartimos, estás tú cociéndote en tu propia salsa, pero no sales de ahí. Y no creces. Y no creces. Cuando compartimos es cuando crecemos. Entonces, la docencia tiene muchos aspectos positivos. Uno de ellos es que cuando tú enseñas, primero tienes que formarte tú. O sea, es decir, tienes que formarte a 100 para ser capaz de transmitir, aunque sea el 20, pero no transmites 20 si no sabes 100. Claro. O sea, te pasa a ti, cuando preparas una presentación tienes una cantidad de información y al final solo das una pequeña parte porque no da para tanto. Una probadita. Pero tú ya te formaste en todo lo demás. Entonces, te ayuda a ti a formarte. Número 2, cuando compartes con otros médicos, siempre aprendes algo de otros médicos. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Claro. De su visión, porque traen una visión fresca. Traen otra manera de ver las cosas. Entonces, siempre aprendo mucho porque te hacen una pregunta que dices, hombre, qué buena pregunta, no me lo había planteado. Y aprendes de los alumnos también. Y segundo, compartir es tan bonito. A mí cuando tuve que peregrinar por todos lados para encontrar una formación, dije, no puede ser que Lo esto tuyo es pase. peregrinar. No En es todo. Si no peregrino a Medjugorje, peregrino Exacto. formando. Entonces, claro, dije, no, tenemos que formar algo para que la gente no tenga que irse fuera Claro. a aprender. Entonces, organizamos una especie de
residencia en medicina estética. Cuando la gente termina el máster, muchas veces no tiene tanta experiencia en pinchar, no tiene la experiencia práctica, Claro. no tiene ni siquiera la experiencia diagnóstica. El diagnóstico es la base de lo que hacemos. Si no sabes diagnosticar, ya puedes pinchar muy bien. Que si no sabes diagnosticar, no sabes dónde pinchar. Exacto. Entonces, la parte diagnóstica es fundamental. Entonces, nosotros elaboramos una especie de programa que es como una residencia. Hay una parte primero en que vas un poco de la mano nuestra haciendo, pues eso, esos cursos prácticos en que primero diagnosticas, después se hace un fellow, entonces rotan con nosotros y están viendo en el día a día. Claro, nosotros trabajamos a 2 salas, trabajamos en esta sala, terminamos, nos vamos a la otra. Entonces, ven mucho caso. Claro. Y finalmente ya tenemos el encuentro práctico en el cual una persona puede traer un paciente e inyectamos todo lo que, o sea, se hace el tratamiento completo, que necesita láser, que necesita hilos, que necesita hialurónico, toxina. Se hace lo que necesite el paciente para que el alumno lo haga. Eso es muy bonito y volvemos a coincidir en otra cosa tú y yo, y es que yo no creo en el curso de aquí pinchas y aquí le vas a aplicar, no. Recetas de cocina, no. Sí, entonces la formación así, porque así lo realizamos también nosotros, de que puedan ver muchos pacientes, pero sobre todo que se lleven lo más importante, que es diagnosticar, ¿no crees? Sí, o sea, si tú sabes diagnosticar ya sabrás aplicar esas técnicas que te han enseñado el punto 2, 3, 4, tal, pero si no ves, si no lo ves, porque muchas... Voy a decir, no, mira, es que el punto este va desde la ceja hasta tal, digo, ¿la ceja? ¿La ceja? No hay nada más variable que una ceja. Las mujeres nos las depilamos. Movimiento. Se caen con el tiempo. No puedes basarte en una ceja. No. Hay gente que tiene la ceja que le termina aquí, termina aquí. No O puedes. aquí, exacto, o arriba. O arriba. Entonces, no, busca estructuras anatómicas fijas. Profundidad, septos, ligamentos. Claro. Esa es la forma de hacerlo y por favor, no, si ustedes ven que su doctor se ve como un poco transformado, tengan cuidado porque pueden quedar así también, Sí, ¿no? eso también es verdad. Mira, yo quiero cerrar, pero no me quiero ir y vamos a cambiar del tema, pero ahí lo van a arreglar ustedes, ahí los de edición. Es el mar, Sofía. Ay, Wow, mi pasión. tu pasión. Bueno, como te he comentado, yo quería hacer ciencias del mar. Claro. Quería dedicarme a... Desde pequeñita una de las cosas que me fascinaba, yo leía libros de Cousteau. Me fascinaba Qué historias, ¿no? el mar, me encantaba. Y entonces, yo vivo en Madrid, en un sitio donde no hay mar, no hay nada. De hecho, está en el centro de España y está lejos de todos los mares que tenemos alrededor, pero me fascina el mar. Y entonces decidí, pues igual al terminar la carrera, que yo quería bucear como Cousteau. Entonces igual me metí en Madrid a hacer mis cursos de buceo y bueno, pues yo llevo ya años buceando y me fascina. Lo hablábamos hace más temprano, y es como una paz, una tranquilidad. Es lo de la respiración que decías, es como meditar, Es dices. meditar, es que Sí. es verdad. Estás suspendido en un espacio maravilloso, como tú decías, que debe ser como salir al espacio exterior. Pues sí, Porque estás haciendo esto. Estás flotando. Ojo, piensan que es nadar y nadar y nadar. No, 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 es ir. Sí. Es muy bello. En Los Cabos, que mi invitación está abierta para ti, para cuando Tengo que quieras ir. Tengo que ir. Hay lugares fascinantes donde bucear. Y hay un espacio que Jacques Cousteau, cuando llegó ahí, lo llamó el acuario más grande del mundo. ¿Sí? Está una reserva que se llama Cabo Pulmo. Sí. Y hay otra zona que es una reserva que está en Loreto. Loreto es donde está el santuario de la ballena azul. Oh, Hay islas, arrecifes, o sea, es una cosa impresionante. Hay veces que no se la creen, o sea, lo que pueden llegar a ver. Y a veces también te pasan cosas. El otro día se me pegó una medusa en la cara. oh no. Sufrí, estaba saliendo de la inmersión y estaba a 17 metros, había bajado 32, 17 y no me podía ir más rápido. Ahí sentía que me iba a morir. De verdad. Eso lo entiendo. Fíjate que yo, esto es absurdo, pero le tengo casi más miedo a la medusa que al tiburón. Sí. ¿Por qué? Porque la medusa, entre otras cosas, no sabe hasta dónde llega el tentáculo, no sabes dónde le vas a dar. Entonces, aunque la veas a lo lejos, ya estás Puede diciendo... que esté ya ahí. Sí. Sí, ¿no? Y Entonces, que se te pegue en la cara fue algo... Bueno, que se te pegue la cara me parece brutal. Sí. Pero bueno, lo superé, ¿no? Y eso es parte también del estar en un medio que no es el de nosotros.
No, hombre, gracias a Dios eres experimentado y en efecto, porque en esos momentos, si has bajado 30 metros y estás a 17, subir en pánico es fatal. Sí, sí se sentía. Y por último, mi Sofi, te quiero decir, bueno, muchas gracias y que aproveches el espacio. ¿Qué le dirías a ese médico que está en formación inicial ahorita y que dice, me llama mucho la atención la medicina estética, ¿qué debo de hacer? ¿Lo hago, no lo hago? Porque a veces somos muy juzgados, ¿no? en el gremio, sí. Pero siento que la medicina estética es más que una inyección. Es mucho más que una inyección. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, las que gustes. No hace mucho estaba yo en consulta y de repente me viene mi auxiliar y me dice, doctor, es que hay una señora que quiere verle. Y digo, ¿pero la conozco? Me dice, no, pero ella insiste que quiere verla a usted. Digo, bueno, pues le digo, y me dice, bueno, mira, es que yo soy la mujer del profesor Rebollar. Profesor Rebollar fue mi profesor de medicina interna en la carrera. ¡Wow! Y entonces me dicen, y yo, o sea, de hecho, el diario del hipocondríaco, el profesor en el que yo me baso, está basado en él. No. Porque fue mi profesor. O sea, era un profesor de medicina interna fantástico y excepcional. Entonces me dice, no, porque soy la... Entonces me dice, y es que el profesor Rebollar me habló mucho de ti. Yo, ¿de mí? Me dice, sí, y siempre le dio mucha pena que te dedicases a la medicina estética, porque decía que tú hubieras sido una gran médico. Digo, soy una gran médico, me dedico a la medicina estética. Claro. Pero soy una gran médico. Y es verdad, hay muchas veces que en la medicina convencional hacen de menos a la medicina estética. Y os voy a decir una cosa, mis pacientes vienen con las radiografías, con las analíticas, con el tal que ya ha visto otro médico y vienen a que yo las supervise y les diga si estoy de acuerdo. Y yo me dedico a la medicina estética. ¿Por qué? Porque tienen confianza en mí. ¿Por qué? Porque muchas veces, en efecto, además de tratar cosas de medicina estética, le dices, oye, tienes esto, pues mira, tómate tal o tal cosa. Tienes datos de resistencia a la insulina. Exacto. Somos médicos. Claro, claro. Entonces, no dejamos de ser médicos y de ser una medicina absolutamente integral. Y entonces lo que yo le diría a un médico que quiere y que está mirando el tema de la medicina estética es medicina. Es que en muchas ocasiones se está perdiendo un poco y se está frivolizando y se están haciendo muchos videocitos de bailando y de tal. No, somos médicos y en medicina estética somos ante todo médicos. La medicina estética requiere de unos conocimientos médicos muy intensos y muy profundos de fisiología, de anatomía, de psicología. Biología celular y molecular. De biología celular y molecular. Requiere mucho conocimiento, no es unas pequeñas inyecciones, requiere una formación buena, de calidad, que debemos buscar para ser unos buenos médicos estéticos. Si no, seremos simplemente unos señores que ponen unas inyecciones, pero no seremos médicos estéticos. Definitivamente. Qué buen consejo, y yo creo que un consejo mejor es fórmense. Mejor, y me refiero mejor, fórmense con gente como tú. O como tú. Ay, gracias. Fórmense gente que te vea de otros países y que quiere ir a rotar contigo, lo pueden hacer. O sea, Aula Mira Más Cueto es un proyecto muy bonito. Sí. Es un proyecto que tiene ángel, que tiene valores, que tiene ética, y creo que eso es oro molido. Y bueno, agradecerte por darme este espacio, por permitirte hablar un poco más allá de la profesionista. Me encantó la entrevista y sé que va a ser un éxito. Te agradezco mucho de corazón. Muchísimas gracias a ti. De verdad me ha gustado mucho y me ha gustado mucho nuestra plática. Gracias. Pues nos vemos en un próximo podcast. Qué interesante lo que conocimos del invitado del día de hoy. Definitivamente, si tú quieres convertirte en un Master Hands, te invito a que te unas a nuestra comunidad, donde conocerás detalles muy interesantes, algunas perlas o secretos de la medicina estética que te ayudarán a tener tu práctica médica en el siguiente nivel. Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.